El bebé millonario no comía nada. Su empleada embarazada le dio leche materna y se salvó el silencio. Eso fue lo que despertó el terror más profundo en el pecho de don Alejandro Castelli. Durante las últimas 3 semanas, la mansión de la familia, una imponente estructura de mármol y cristal en la zona más exclusiva de la ciudad, había estado inundada por un sonido constante y desgarrador, el llanto de un bebé que se negaba a vivir. Pero ahora, a las 2 de la tarde de un martes gris, la casa estaba sumida en una quietud sepulcral. Un silencio pesado, denso, de esos que presagian la muerte. Alejandro, que acababa de llegar de una junta directiva donde había despedido a 3 ejecutivos sin que le temblara el pulso, sintió que las piernas le fallaban al cruzar el umbral de la entrada principal. Tiró su maletín de cuero italiano sobre el piso pulido, sin importarle que costara miles de dólares, y aguzó el oído. Nada, ni un sollozo, ni un gemido. Su corazón comenzó a latir con una violencia dolorosa contra sus costillas. El pensamiento intrusivo, ese que había intentado bloquear con trabajo y whisky durante las últimas noches, se instaló en su mente como un veredicto final. Santino ha muerto. Subió las escaleras de 2 en 2, con la respiración entrecortada, aflojándose la corbata de seda que sentía como una soga alrededor de su cuello. Cada escalón resonaba como un tambor en la casa vacía. ¿Dónde estaban las enfermeras? ¿Dónde estaba el personal especializado que pagaba a precio de oro? ¿Por qué nadie corría? El pasillo hacia la habitación principal parecía interminable, un túnel decorado con obras de arte que ahora le parecían grotescas burlas a su desesperación. Al llegar a la puerta de roble macizo de la habitación del bebé, Alejandro se detuvo un milisegundo. Tenía miedo. Un pánico visceral, de padre que sabe que no ha podido proteger lo único que le quedaba de su difunta esposa. Si abría esa puerta y encontraba la cuna vacía o, peor aún, un cuerpo inerte y frío, su vida terminaba en ese instante. Con un movimiento brusco, empujado por la adrenalina, giró el pomo dorado y empujó la puerta con fuerza. La madera golpeó contra el tope de la pared, produciendo un estruendo seco. ¡Santino!, gritó, con la voz quebrada por la angustia. Pero la escena que encontró ante sus ojos lo dejó paralizado, con la boca abierta y las manos yendo instintivamente hacia su cabeza en un gesto de incredulidad absoluta. No había enfermeras, no había máquinas sonando. La habitación, iluminada por una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, olía a lavanda y a algo más, algo humano y cálido. Allí, sentada en el borde de la inmensa cama matrimonial que nadie había usado desde el fallecimiento de la señora de la casa, estaba Rosario. Charito, como la llamaban en la cocina, la empleada doméstica que apenas llevaba 6 meses trabajando para él. Llevaba su uniforme azul sintético, desgastado en las costuras y lo más impactante, aún tenía puestos sus guantes de goma amarillos, esos que usaba para fregar los inodoros y limpiar los pisos con químicos fuertes. Pero lo que hizo que la sangre de Alejandro se congelara no fue la presencia de la mujer, sino lo que estaba haciendo. Rosario tenía la blusa desabotonada, exponiendo un pecho generoso y moreno, y aferrado a él, succionando con una avidez que no había mostrado en semanas, estaba Santino. El heredero del imperio Castelli, el niño que había rechazado las fórmulas más caras de Suiza y los biberones diseñados por ingenieros, estaba allí, acurrucado contra el cuerpo sudoroso de la empleada de limpieza, bebiendo vida directamente de ella. El contraste visual era violento. La riqueza insultante de la habitación, las sábanas de hilo egipcio, el papel tapiz con hilos de oro, y en medio de todo ese lujo estéril, una mujer humilde con guantes de goma amarillos alimentando al hijo del hombre más rico de la ciudad.
Santino tenía su pequeña mano pálida apoyada sobre el guante de plástico amarillo de Rosario, creando una imagen que se grabaría en la retina de Alejandro para siempre. Rosario levantó la vista al escuchar el golpe de la puerta. Sus ojos grandes y oscuros no mostraron miedo inmediato, sino una especie de trance maternal. Por un segundo solo hubo el sonido rítmico de la respiración del bebé y la succión desesperada. Pero la realidad cayó sobre Alejandro como un balde de agua helada. La ira, mezclada con la confusión y el shock de ver a una empleada sucia tocando a su hijo inmunodeprimido, estalló. «¿Pero qué demonios cree que está haciendo, mujer?», rugió Alejandro, avanzando hacia ella con pasos pesados, rompiendo la burbuja de intimidad que se había creado en la habitación. «Suelte a mi hijo ahora mismo. Está loca». Rosario se encogió, protegiendo al bebé con su cuerpo, pero no dejó de amamantarlo. El bebé, al sentir la tensión, soltó un pequeño gemido, pero no soltó el pecho. Alejandro se detuvo a 1 metro de la cama, temblando de furia, mirando los guantes amarillos, tocando la piel de porcelana de su hijo, sin entender que estaba presenciando un milagro, solo viendo lo que él consideraba una aberración higiénica y social. Para entender la magnitud de la furia de Alejandro en ese momento, era necesario retroceder 48 horas. 2 días antes, la mansión Castelli no estaba en silencio. Era un campo de batalla médico. La situación con Santino había pasado de ser preocupante a crítica. Desde que su madre murió en el parto, el niño parecía haber decidido que no quería formar parte de este mundo. Los pediatras lo llamaban fallo de Medro, una forma técnica y fría de decir que el bebé se estaba dejando morir de tristeza y hambre. Alejandro, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y de sus negocios, se encontró por primera vez frente a un problema que su tarjeta de crédito ilimitada no podía resolver. La noche del domingo había sido particularmente infernal. Una tormenta eléctrica azotaba la ciudad, haciendo vibrar los ventanales blindados de la mansión. En la habitación del bebé, 3 enfermeras graduadas de las mejores universidades monitoreaban los signos vitales de Santino. El niño era apenas un esqueleto recubierto de piel pálida, con ojeras violáceas que parecían pintadas sobre su rostro diminuto. Alejandro observaba desde la puerta, sintiéndose un intruso en su propia casa. Sostenía un biberón con una fórmula experimental traída en jet privado desde Alemania, que prometía tener los nutrientes exactos de la leche materna. «Inténtelo de nuevo», ordenó Alejandro con voz ronca a la enfermera jefa, una mujer de aspecto severo llamada Matilde. «Señor Castelli, ya lo hemos intentado cada 15 minutos», respondió la mujer con tono de condescendencia profesional. «El niño tiene el reflejo de succión inhibido. Si lo forzamos, podría broncoaspirar. Necesitamos colocarle una sonda nasogástrica de nuevo». «¡Nada de tubos!», gritó Alejandro, golpeando el marco de la puerta. «Es un bebé, no un experimento de laboratorio. Tiene que comer, tiene que haber una manera». Alejandro entró en la habitación, arrebatándole el biberón a la enfermera. Se acercó a la cuna, que parecía demasiado grande para el pequeño cuerpo que contenía. Tomó a Santino en sus brazos. El niño apenas pesaba. Era como sostener un pájaro herido. Lo miró a los ojos, esos ojos que eran idénticos a los de su esposa fallecida, y sintió cómo se le rompía el alma. «Por favor, hijo», susurró Alejandro, acercando la tetina de silicona de alta tecnología a los labios resecos del bebé. «Por favor, Santino, tienes que comer. Papá está aquí. Te compraré el mundo entero si quieres, pero come un poco. Solo un poco». El bebé giró la cabeza débilmente, rechazando el plástico con un gesto de asco instintivo. Empezó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas, porque ya no tenía hidratación suficiente para producirlas.
Era un sonido agónico, un lamento que perforaba los oídos y destruía la moral. Alejandro insistió, la desesperación nublando su juicio, hasta que el bebé tosió y se arqueó hacia atrás, rechazando violentamente el alimento artificial. «Es inútil», dijo la enfermera Matilde. «Señor, debe aceptar la realidad. Este niño no va a sobrevivir sin intervención invasiva hospitalaria. Debe internarlo esta noche». Alejandro la miró con ojos inyectados en sangre. El comentario sonó a sentencia de muerte. Había prometido a su esposa en su lecho de muerte que cuidaría del niño en casa, que no dejaría que creciera entre máquinas frías de hospital como había pasado ella sus últimos meses. «Lárguese», dijo Alejandro en voz baja. «Disculpe, que se largue, usted y todas las demás», estalló, su voz retumbando en las paredes. «Cobran una fortuna y no sirven para nada. Fuera de mi casa. Si mi hijo va a morir, no será rodeado de gente a la que solo le importa el cheque a fin de mes». Esa noche, Alejandro se quedó solo con el bebé. Despidió al turno de noche completo en un ataque de ira e impotencia. Se sentó en la mecedora con el niño en brazos mientras la lluvia golpeaba los cristales. Se sentía el hombre más miserable del planeta. Tenía millones en el banco, propiedades en 3 continentes, y sin embargo no podía hacer que su hijo tragara una onza de leche. Fue en ese contexto de desesperación absoluta donde la figura de Rosario comenzó a cobrar importancia, aunque Alejandro no lo notara. A la mañana siguiente, lunes, el ambiente en la casa era tenso. El servicio doméstico caminaba de puntillas, temerosos de la ira del patrón. Rosario, con su vientre abultado de 7 meses de embarazo, limpiaba el pasillo exterior de la habitación del bebé. Ella escuchaba todo. Escuchaba los gritos de Alejandro, escuchaba el llanto cada vez más débil de Santino. Y sobre todo, sentía. Su propio cuerpo reaccionaba al llanto del niño ajeno. Sus pechos le dolían, una respuesta biológica incontrolable. Rosario era una mujer sencilla, venida de un pueblo donde los niños se criaban en comunidad, donde la leche no se compraba en farmacias, sino que pasaba de madre a hijo como un hilo de vida. Mientras fregaba el suelo de mármol con sus guantes amarillos, Rosario vio salir a Alejandro de la habitación, con el rostro gris por la falta de sueño y la barba crecida. Él ni siquiera la miró. Para él, ella era parte del mobiliario, una herramienta que mantenía la casa brillante. Pero Rosario, impulsada por una valentía que solo da la maternidad, se atrevió a hablar. «Señor», dijo ella, deteniendo la fregona. Alejandro se detuvo, pero no se giró completamente. «¿Qué quieres?» «El niño...» Rosario bajó la mirada nerviosa. «El niño no quiere el plástico, señor. Él quiere calor, quiere olor a mamá». «Eres doctora ahora, Rosario», cortó Alejandro con frialdad. «Limítate a limpiar los baños. Bastante tengo con los inútiles de los médicos como para escuchar consejos de la mujer de la limpieza». Rosario apretó los labios y asintió, humillada. «Sí, señor. Disculpe». Alejandro siguió su camino, ignorando la sabiduría ancestral que esa mujer le ofrecía. No sabía que ese rechazo, esa arrogancia de clase, casi le costaría la vida a su hijo. Durante las siguientes 24 horas, la condición de Santino empeoró drásticamente. El martes por la mañana, el bebé ya no lloraba. Había entrado en un letargo peligroso. Alejandro, desesperado, salió de la casa a toda velocidad para buscar personalmente a un especialista extranjero que acababa de aterrizar en la ciudad, dejando al niño solo en su cuna, bajo la supuesta vigilancia de un ama de llaves que se quedó dormida en la cocina. La casa quedó en silencio, y fue ese silencio el que alertó a Rosario. Ella sabía, por instinto, que un bebé que deja de llorar es un bebé que se está apagando.
Desobedeciendo todas las reglas estrictas de la casa, que le prohibían entrar a las habitaciones principales si no era para limpiar, Rosario subió las escaleras. Sus guantes amarillos aún estaban húmedos de agua con jabón. Entró en la habitación y vio a Santino. Estaba gris, sus labios estaban azules. En ese momento, Rosario no pensó en su empleo. No pensó en el dinero que necesitaba para su propio hijo que venía en camino. No pensó en la furia de don Alejandro. Solo pensó en que había una vida apagándose frente a ella y que ella tenía, literalmente, la vida fluyendo en su propio cuerpo. Se sentó en la cama, se desabrochó el uniforme y, rezando una plegaria silenciosa, acercó al niño a su pecho. Y ocurrió el milagro. El instinto de supervivencia de Santino reconoció lo que ninguna fórmula química había podido imitar: el calor humano, el latido de un corazón materno y el alimento vivo. Ese era el cuadro, la mezcla de desesperación pasada y salvación presente, que Alejandro interrumpió al abrir la puerta, cegado por sus prejuicios y sin saber que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida al intentar separarlos. El grito de Alejandro resonó en las 4 paredes de la habitación como un disparo, rompiendo la atmósfera sagrada que se había creado segundos antes. La reacción fue inmediata y violenta, impulsada por un pánico irracional y una repugnancia clasista que él ni siquiera sabía que poseía hasta ese momento. «¡Suelte a mi hijo, ahora mismo!», volvió a rugir, abalanzándose sobre la cama. Rosario, aturdida por la interrupción y temblando ante la furia del patrón, intentó separarse del bebé con delicadeza. Pero Santino, que había encontrado en ella su única fuente de consuelo y vida, se aferró con una fuerza sorprendente para su estado. Sus pequeños dedos, pálidos y traslúcidos, se clavaban en la piel morena del pecho de Rosario, y al ser separado bruscamente por las manos grandes y toscas de Alejandro, el niño soltó un alarido desgarrador. No era el llanto débil de los días anteriores. Era un grito de protesta, de dolor por la pérdida del calor. Alejandro arrancó al niño de los brazos de la empleada como si la mujer estuviera en llamas o cubierta de veneno. Sostuvo a Santino contra su traje de diseñador, protegiéndolo de lo que él consideraba una amenaza biológica. Sus ojos viajaron frenéticamente desde el rostro lloroso de su hijo hasta la figura encogida de Rosario. «¿Se ha vuelto loca?», bramó Alejandro, retrocediendo hacia la puerta, poniendo distancia entre la suciedad y su heredero. «¡Mírese! ¡Por Dios santo! ¡Mírese!». Rosario se cubrió el pecho rápidamente, sus manos temblando incontrolablemente. La vergüenza la quemaba. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de odio de don Alejandro. «Señor, el niño se estaba muriendo», balbuceó ella con la voz ahogada por las lágrimas que comenzaban a brotar. «¡Cállese!», la cortó él con una crueldad afilada. «No se atreva a hablar, no tiene derecho a pronunciar palabra. Usted es la persona que limpia mis inodoros, usted friega los pisos donde pisamos con zapatos sucios, y se atreve a poner sus manos, esos guantes inmundos, sobre mi hijo». Alejandro señaló con un dedo acusador los guantes de goma amarillos que Rosario aún llevaba puestos. En el caos del momento, ella había olvidado quitárselos antes de socorrer al bebé. Ahora, bajo la luz impía de la lámpara de araña, esos guantes parecían grotescos, un símbolo chillón de la servidumbre y la suciedad en contraste con la pureza inmaculada de la habitación. «Es antihigiénico, es asqueroso», continuó Alejandro alimentando su propia histeria. «¿Quién sabe qué enfermedades tiene? ¿Qué bacterias trae de la calle, de su barrio, de su mundo? Ha puesto en riesgo la vida de mi hijo con su atrevimiento salvaje». El millonario miró la boca de Santino. Había un rastro de leche fresca en la comisura de los labios del bebé.
Alejandro sintió una arcada. Sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y limpió la boca del niño con fuerza, casi con violencia, como si quisiera borrar la evidencia de ese contacto íntimo. Santino, sintiendo la tensión y la brusquedad de su padre, lloraba con más fuerza, arqueando la espalda, buscando desesperadamente el regreso a los brazos suaves que lo habían acogido momentos antes. Rosario, a pesar de la humillación, a pesar de sentirse pequeña e insignificante ante el hombre más poderoso que conocía, levantó la vista. Su instinto maternal era más fuerte que su miedo. «Señor, por favor, no le limpie así, le hace daño», suplicó ella dando un paso involuntario hacia adelante. Él tenía hambre, estaba frío. Sus manitas estaban heladas, señor. Yo solo le di calor. «No se acerque», gritó Alejandro, extendiendo una mano como barrera. «Si da un paso más, llamo a la policía. Esto es una agresión, es un abuso». ¿Qué pretendía? ¿Chantajearme? ¿Crear un vínculo enfermizo para sacarme dinero? La acusación golpeó a Rosario más fuerte que una bofetada. Ella, que había actuado movida por la más pura caridad, sin pensar en recompensas, se veía ahora retratada como una oportunista calculadora. «No, señor, nunca», sollozó Rosario, negando con la cabeza. «Yo también voy a ser madre. Yo tengo leche. Me dolía el alma verlo apagarse. Me importa un comino su embarazo y su vida», escupió Alejandro, cegado por el estrés acumulado de semanas de insomnio y dolor. «Está despedida. Lárguese de mi casa ahora mismo. Quiero que recoja sus trapos y desaparezca antes de que cuente hasta 3. Y agradézcale a Dios que no la denuncio por poner en peligro la salud de un menor». El aire en la habitación se volvió irrespirable. Rosario miró a Santino una última vez. El bebé, rojo por el llanto, extendía sus bracitos hacia la dirección donde estaba ella, sus ojos buscándola. Fue una despedida silenciosa y dolorosa. Con el corazón hecho pedazos, no por el despido, sino por dejar a esa criatura indefensa en manos de un padre que, aunque lo amaba, no entendía lo que el niño necesitaba, Rosario asintió. «Que Dios lo perdone, don Alejandro», murmuró ella, con una dignidad que contrastaba con su uniforme arrugado. «Y que Dios proteja a ese angelito, porque usted está ciego». Rosario se dio la vuelta y salió de la habitación arrastrando los pies, llevándose consigo la única fuente de paz que Santino había conocido desde que nació. El sonido de la puerta cerrándose fue como el sello de una tumba. Alejandro se quedó solo, de pie en medio de su fortuna, sosteniendo a un hijo que no paraba de llorar, convencido de que había hecho lo correcto, de que había salvado a su hijo de la inmundicia, sin saber que acababa de condenarlo de nuevo a la oscuridad. La victoria de Alejandro duró exactamente 3 minutos. Ese fue el tiempo que tardó la adrenalina de la confrontación en disiparse, dejando paso a la cruda realidad que volvía a instalarse en la mansión Castelli. Una vez que Rosario salió, Alejandro se apresuró a descontaminar la escena. Colocó a Santino en el cambiador, un mueble de madera noble importada, y comenzó a desvestirlo con manos temblorosas. Quería quitarle la ropa que había estado en contacto con el uniforme de la empleada. Quería borrar el olor a sudor y lejía que, según él, había impregnado al niño. «Ya pasó, campeón, ya pasó», susurraba Alejandro, intentando convencerse a sí mismo más que al bebé. «Papá está aquí. Esa mujer no te volverá a tocar. Estás seguro, estás limpio». Pero Santino no estaba de acuerdo. El bebé, que minutos antes había estado succionando plácidamente, tranquilo y rosado, ahora estaba entrando en una crisis peor que las anteriores. El llanto agudo se transformó en un gemido ronco, como si le faltara el aire. Su piel, que había recuperado algo de color gracias a la leche materna y al calor corporal de Rosario, comenzó a palidecer a una velocidad alarmante.
Alejandro tomó el termómetro digital de última generación. La temperatura del bebé estaba bajando. El estrés de la separación brusca y la falta de contacto piel con piel estaban provocando un colapso en su frágil sistema nervioso. «¡No! ¡No! ¡No!», murmuró Alejandro, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Corrió hacia la minicocina instalada en la suite del bebé y preparó un biberón con la fórmula alemana. Midió el agua purificada con precisión milimétrica, añadió el polvo sintético enriquecido con vitaminas y agitó la mezcla hasta que no quedó ni un grumo. «Esto es lo mejor», se dijo mentalmente. «Esto ha sido diseñado por científicos, es estéril, es perfecto». Volvió hacia el bebé y le ofreció el biberón. «Toma, Santino, come. Esto es comida de verdad». Santino sintió la tetina de silicona en sus labios y reaccionó con una violencia inesperada. Giró la cabeza, cerró la boca con fuerza y comenzó a toser. Alejandro insistió, la desesperación creciendo en su pecho como una enredadera venenosa. «¡Come!», gritó, perdiendo la paciencia. «¡Maldita sea! ¡Come! ¡Es por tu bien!». Pero el bebé no cedió, y entonces sucedió lo que Alejandro más temía. El llanto cesó, no porque el bebé se calmara, sino porque se agotó. Santino quedó flácido en los brazos de su padre. Sus ojos, idénticos a los de su madre muerta, se quedaron mirando un punto fijo en el techo, vidriosos, perdidos. Su respiración se volvió superficial, casi imperceptible. El silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era un silencio de paz. Era el silencio del final. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Dejó el biberón sobre la mesa, derramando la leche blanca y artificial sobre la madera oscura. Miró sus manos. Manos de pianista, manos de empresario que firmaba contratos millonarios, manos que controlaban destinos. Pero esas manos no servían para nada en ese momento. Eran inútiles. Caminó por la habitación con el niño en brazos, meciéndolo torpemente. Miró por la ventana. La tormenta afuera había arreciado, golpeando los cristales con furia, reflejando la tormenta que ocurría dentro de su alma. Se vio reflejado en el vidrio, un hombre en un traje de $3,000 sosteniendo a un hijo moribundo, solo en una mansión que parecía un mausoleo. Entonces, la duda comenzó a filtrarse en su mente blindada por el orgullo. Recordó la imagen que había interrumpido, recordó el color en las mejillas de Santino, recordó la fuerza con la que el bebé se aferraba a Rosario, recordó el sonido, ese sonido de la vida fluyendo, glup, 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 un sonido que ninguna máquina ni biberón había logrado producir en 3 meses. Ella tenía leche, pensó Alejandro. La frase resonó en su cabeza. Leche de verdad, leche humana. Miró hacia la puerta por donde había expulsado a Rosario. ¿Qué había hecho? En su afán por mantener la higiene y el orden social, había echado a la única persona que había logrado conectar con su hijo. Había priorizado sus prejuicios sobre la supervivencia de Santino. El bebé soltó un suspiro largo y tembloroso, cerrando los ojos. Alejandro lo sacudió suavemente. «Santino», llamó con la voz rota. «Santino, despierta, no te duermas». El bebé no respondió. Estaba entrando en un estado de hipoglucemia severa. El tiempo se acababa. Alejandro corrió hacia el teléfono interno para llamar al chofer y preparar el coche para ir al hospital, sabiendo en el fondo que el trayecto podría ser demasiado largo, que las agujas y los sueros del hospital solo prolongarían la agonía, pero no curarían la tristeza profunda de su hijo. Pero antes de marcar, se detuvo. Su mano quedó suspendida sobre el auricular. La imagen de los guantes amarillos volvió a su mente. No como algo sucio esta vez, sino como algo heroico. Ella sabía que la despedirían, ella sabía que él se enfadaría, y aún así
Lo había hecho. Había arriesgado todo por un niño que no era suyo. Alejandro colgó el teléfono. No necesitaba un hospital. Necesitaba un milagro, y acababa de echar al milagro a la calle. Corrió hacia la puerta con el bebé en brazos, gritando el nombre del mayordomo. ¡Alberto! ¡Alberto! El mayordomo apareció al pie de la escalera con cara de susto. «Señor». La empleada, Rosario. Alejandro jadeaba, bajando las escaleras atropelladamente. «¿Dónde está? ¿Ya se fue?» «Creo que estaba recogiendo sus cosas en el cuarto de servicio, señor. Le dije que se diera prisa porque usted estaba muy alterado». «¡Deténla!», gritó Alejandro, llegando al vestíbulo principal. «No dejes que se vaya». «Pero, señor, usted la despidió». «Me importa un demonio lo que dije». Alejandro miró a su hijo, que estaba cada vez más pálido en sus brazos. «Si esa mujer cruza la puerta de salida, mi hijo se muere. Tráela aquí, ahora mismo». El orgullo de Alejandro Castelli, ese muro impenetrable que había construido durante 40 años, se desmoronó en un segundo frente al peso de un cuerpo diminuto que se desvanecía. La humillación ya no importaba, el dinero no importaba, solo importaba una cosa: traer de vuelta a la mujer de los guantes amarillos. El pasillo que conducía a las habitaciones del servicio era un mundo aparte dentro de la mansión Castelli. Allí no había alfombras persas ni cuadros de autores famosos. Las paredes eran de un blanco clínico y la iluminación, fluorescente y fría, zumbaba con un sonido monótono que aumentaba la ansiedad de Alejandro. Él nunca bajaba a esa zona. Para él, la casa terminaba en la puerta de la cocina. Cruzar ese umbral con Santino en brazos, corriendo como un loco, era como descender a un inframundo desconocido, pero necesario. «¡Rosario!», gritó de nuevo, su voz rebotando en el angosto corredor. Al final del pasillo, una puerta de madera sencilla estaba entreabierta. Alejandro llegó derrapando, con el corazón golpeándole la garganta. Dentro de la pequeña habitación, que apenas tenía espacio para una cama individual y un armario empotrado, Rosario estaba terminando de cerrar una maleta vieja de tela escocesa, desgastada por los años. Ya no llevaba el uniforme. Se había puesto un vestido sencillo de maternidad, de algodón floreado, que evidenciaba aún más su embarazo avanzado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Al escuchar su nombre gritado con esa urgencia, Rosario se sobresaltó y dejó caer la maleta sobre la cama. Se giró, protegiendo instintivamente su vientre con las manos, esperando quizás un último regaño, una última amenaza de denuncia. Pero lo que vio la dejó helada. En el marco de la puerta no estaba el magnate arrogante que la había humillado hacía 10 minutos. Estaba un padre destrozado. Alejandro tenía el cabello revuelto, la camisa empapada de sudor y lágrimas, y sostenía a Santino como si fuera una ofrenda sagrada que se estaba desmoronando entre sus dedos. «No se vaya», jadeó Alejandro, apoyándose en el marco de la puerta para no caer. Le faltaba el aire, el orgullo se le había atragantado en la garganta. «Por favor, no se vaya». Rosario miró al bebé. Desde esa distancia pudo ver el color cerúleo en los labios del niño. El instinto fue más rápido que el rencor. «¿Qué tiene?», preguntó ella, olvidando el protocolo, olvidando el señor. Dio un paso hacia adelante. «Está muy pálido». «Se muere, Rosario. Se me muere». Alejandro se quebró. Las lágrimas, que había contenido durante meses para mantener su fachada de hombre fuerte, brotaron sin control. No quiere el biberón. No quiere nada. Se desmayó. No reacciona. Yo fui un estúpido. Fui un animal. Alejandro entró en la habitación de servicio, invadiendo el único espacio privado que ella tenía, y cayó de rodillas al suelo. Sí, el gran Alejandro Castelli, dueño de medio sector farmacéutico, estaba de rodillas sobre el linóleo barato de la habitación de su empleada.
Levantó al niño hacia ella, un gesto de súplica absoluta. «Sálvelo», susurró con la voz ahogada. «Por lo que más quiera, si tiene un corazón en ese pecho, sálvelo. Olvide lo que dije. Olvide quién soy. Solo dele lo que usted tiene. Dele vida». El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero tuvo el peso de una eternidad. Rosario miró al hombre arrodillado. Podría haber sentido satisfacción, una venganza poética contra el rico que la había tratado como basura. Podría haber dicho que no, que tenía miedo, que la había despedido, pero Rosario miró a Santino, vio la inocencia pura sufriendo por la estupidez de los adultos. Sin decir una palabra, Rosario se sentó en el borde de su cama, apartando la maleta vieja. Con movimientos rápidos y precisos, bajó la cremallera de su vestido floreado. No hubo vergüenza esta vez, ni pudor. La urgencia de la vida borraba cualquier norma social. «Démelo», ordenó ella. Su voz sonó firme, autoritaria. En ese cuarto, en ese momento, ella era la que tenía el poder. Alejandro se levantó torpemente y depositó el cuerpo inerte de Santino en los brazos de Rosario. Ella lo acomodó inmediatamente, buscando la posición perfecta, piel con piel. «Vamos, mi niño. Vamos, Angelito. Despierta», le susurraba Rosario al oído del bebé, mientras le acariciaba la espalda para estimularlo. Acercó al niño a su pecho. Al principio, nada sucedió. Alejandro contuvo la respiración, sintiendo que el terror le paralizaba las extremidades. ¿Era demasiado tarde? ¿Había condenado a su hijo por su soberbia? Pero entonces, un milagro biológico ocurrió. El olor. Ese olor hormonal, dulce y poderoso que emanaba de Rosario, llegó al cerebro primitivo de Santino. El bebé, aún con los ojos cerrados, abrió la boca levemente. Rosario aprovechó el momento y guió al niño. El silencio se rompió con un sonido húmedo, rítmico. Glup, una pausa. Glup. Alejandro soltó el aire que tenía en los pulmones en un sollozo sonoro. Santino había empezado a succionar, débilmente al principio, pero con cada trago de leche, la fuerza parecía volver a su cuerpo como si le estuvieran inyectando electricidad pura. Eso es. Rosario lloraba también, lágrimas silenciosas que caían sobre la frente del bebé. «Come, mi vida, come, que aquí está la Charito. Aquí no te va a faltar nada». Alejandro se quedó allí, de pie, observando la escena. La habitación pequeña y humilde se había transformado en una catedral. La lluvia golpeaba la ventanita alta del cuarto de servicio, pero dentro solo había calor. Vio cómo el color regresaba a las mejillas de su hijo. Vio cómo la tensión de la muerte se disipaba de sus facciones. Y vio a Rosario, una mujer a la que apenas conocía, acariciando el cabello fino de su hijo, con una ternura que él no había podido comprar con todo su dinero. Nadie se movió durante 20 minutos. Alejandro no se atrevía ni a parpadear, temiendo que si hacía algún ruido, el hechizo se rompería y la muerte volvería a entrar por la puerta. Finalmente, Santino soltó el pecho. Suspiró profundamente y abrió los ojos. No eran ojos vidriosos y perdidos. Eran ojos brillantes, cansados, pero vivos. Miró a Rosario y en un gesto reflejo, su manita se cerró alrededor del dedo índice de ella. Luego cerró los ojos y se quedó profundamente dormido, con una respiración tranquila y regular que Alejandro no había escuchado en meses. Rosario continuó meciendo suavemente a Santino, incluso después de que éste se hubo dormido. No se atrevía a dejarlo y Alejandro no se atrevía a pedirlo. La atmósfera en la habitación había cambiado. La urgencia había desaparecido, dejando paso a una incomodidad densa, cargada de culpa y revelaciones pendientes. Alejandro se aclaró la garganta. El sonido pareció extrañamente fuerte en el cuarto pequeño.
Se sentía sucio por dentro, avergonzado de su comportamiento anterior. Miró alrededor. Las fotos de la familia de Rosario pegadas con cinta adhesiva en la pared, un rosario de plástico colgado del cabecero, la ropa humilde doblada con esmero. Esa era la realidad de la mujer que acababa de salvar a su heredero, y él nunca se había dignado a verla. «Gracias», dijo Alejandro. La palabra salió ronca, rasposa. Nunca la usaba con sinceridad, siempre era una formalidad empresarial. Esta vez pesaba toneladas. Rosario no levantó la vista del bebé. Seguía acariciándole la manita. «No me dé las gracias, señor. No lo hice por usted». El golpe fue directo, pero Alejandro sabía que se lo merecía. Asintió tragando saliva. «Lo sé, y lo entiendo. No tengo excusa para cómo la traté. El miedo me hizo perder la razón». Pero Alejandro dudó, la curiosidad científica y la confusión luchando en su mente. «Necesito entender algo, Rosario, y necesito que sea honesta conmigo». Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros tenían una profundidad que intimidaba. «Dígame, los médicos, los mejores especialistas del país, me dijeron que era imposible, que el niño tenía un bloqueo, que rechazaría cualquier alimento. Intentamos leches importadas, fórmulas químicas exactas». Alejandro señaló al bebé dormido. «¿Cómo es posible que usted... ¿Cómo es posible que tenga leche? Usted está embarazada, pero aún no ha dado a luz». Rosario suspiró y se acomodó el vestido, cubriéndose con modestia pero sin vergüenza. «El cuerpo de una madre es sabio, señor, más sabio que sus doctores y sus máquinas. Estoy de 7 meses. Mi cuerpo ya sabe que viene una vida». Rosario se tocó el vientre abultado con la mano libre. «Desde hace semanas empecé a producir calostro. Es la primera leche, la más fuerte, la que tiene las defensas. Le llaman oro líquido en mi pueblo». Alejandro escuchaba fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Fascinado por la biología, horrorizado por la implicación. Y sabía esto, sabía que podía alimentarlo. «Lo sospechaba», admitió ella. «Escuchaba al niño llorar de hambre, señor. Un hambre que no es de estómago, sino de alma. Él extraña a su mamá. La fórmula no tiene latido de corazón. La fórmula no huele a piel. Cuando lo escuchaba gritar, mis pechos goteaban. Era mi cuerpo diciéndome que había una necesidad cerca». Pero Alejandro se pasó la mano por el cabello, procesando la información. «¿Por qué se arriesgó? Sabía que yo la despediría si la encontraba. Sabía que tengo reglas estrictas sobre la higiene, sobre el contacto. ¿Por qué arriesgar su trabajo, su sueldo, el futuro de su propio hijo, por el mío?» Rosario miró a Alejandro directamente a los ojos, y en esa mirada, la barrera entre rico y pobre se disolvió por completo. «Porque soy madre, don Alejandro, y una madre no puede dejar que un hijo muera de hambre, sea de quien sea». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Cuando entré a la habitación y lo vi azul, pensé en mi bebé. Pensé en que si algún día yo falto, si yo me muero y mi hijo queda solo en el mundo con hambre, le rogaría a Dios que apareciera una mujer, cualquiera, y le diera de comer. No importaría si es rica o pobre, si lleva guantes o sedas, solo querría que mi hijo viviera». La confesión golpeó a Alejandro como un mazo en el pecho. La pureza de esa lógica, la empatía radical de esa mujer sencilla, expuso la vacuidad de su propia vida. Él, con todos sus millones, había estado preocupado por las bacterias y las clases sociales. Ella, que no tenía nada más que su cuerpo y su trabajo, había puesto todo en juego por pura compasión humana. «Usted pensó en eso», balbuceó Alejandro, sintiéndose diminuto. «Sí, señor. Y también pensé que si me despedía... Bueno, al menos me iría con la conciencia tranquila de haber intentado salvar al angelito. Dios proveerá para mi hijo», me dije.
Pero si dejaba morir a Santino teniendo yo el alimento en el pecho, eso no me lo perdonaría ni Dios ni yo misma nunca. Alejandro bajó la cabeza, miró sus zapatos de cuero italiano, impecables y brillantes, y le parecieron ridículos. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de arrogancia, creyendo que el dinero podía solucionarlo todo, cuando la verdadera solución había estado fregando sus pisos todo este tiempo. «Rosario», dijo él, con voz firme pero suave, «no va a necesitar que Dios provea de esa manera. No se va a ir de esta casa». Ella lo miró con desconfianza. «Señor, usted me echó. Me dijo cosas muy feas. Yo no puedo trabajar donde no me quieren o donde piensan que soy sucia. Lo sé, y le pido perdón. Le pido perdón de rodillas si hace falta otra vez». Alejandro dio un paso hacia ella con las manos abiertas. Estaba equivocado. Estaba ciego de dolor por mi esposa y de miedo por mi hijo. Pero usted acaba de hacer lo que nadie pudo. Usted le devolvió la vida. Alejandro se acercó a la cama y miró a Santino, que dormía con una placidez que no había tenido desde que nació. «Escúcheme bien, Rosario. A partir de hoy, usted no toca una escoba nunca más. Nadie le va a hablar mal. Nadie la va a mirar por encima del hombro. Pero, señor, yo necesito el trabajo, necesito mi sueldo para cuando nazca mi bebé», dijo ella preocupada. «Su sueldo se triplica desde este instante», la interrumpió él. «Pero no por limpiar. Quiero contratarla para lo único que importa ahora. Quiero que sea la nodriza de Santino. Quiero que lo alimente. Quiero que le dé ese calor que yo no puedo darle porque soy un hombre inútil y frío». Rosario abrió los ojos desmesuradamente. «Nodriza. Pero señor, ¿qué dirá la gente? ¿Su familia? Yo soy la empleada. Que digan lo que quieran», dijo Alejandro con una intensidad feroz. «Usted tiene la vida de mi hijo en sus manos. Literalmente, si usted se va, él muere. Si usted se queda, él tiene una oportunidad. Por favor, Rosario, no lo haga por mí, hágalo por él. Y le juro, por la memoria de mi esposa, que a su hijo, al que lleva en el vientre, no le va a faltar nada jamás. Será tratado como si fuera de mi propia sangre». Rosario miró a Alejandro y vio la verdad en sus ojos. Vio la desesperación de un padre que había encontrado una tabla de salvación en medio del naufragio. Luego bajó la vista hacia su vientre y hacia Santino. Dos vidas entrelazadas ahora por su decisión. «Está bien, señor», susurró ella. «Me quedo, pero con una condición». «La que sea», respondió Alejandro inmediatamente. «Pida lo que quiera. Una casa, un coche». «No quiero nada de eso», dijo Rosario con sencillez. «Solo quiero que me prometa que cuando nazca mi hijo, él podrá estar aquí conmigo, que no me van a separar de él para cuidar al suyo, que podré criar a los dos, porque leche voy a tener para ambos. El amor se multiplica, señor, no se divide». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa mujer le estaba dando lecciones de humanidad con cada frase. «Trato hecho, Rosario. Trato hecho». En ese momento, en el cuarto de servicio, bajo la luz fluorescente, se selló un pacto que cambiaría el destino de la mansión Castelli para siempre. Alejandro no sabía aún que el camino sería difícil, que la sociedad los juzgaría y que la salud de Rosario correría peligro, pero por primera vez en meses sentía esperanza. Santino estaba vivo. Y la mujer de los guantes amarillos, ahora sin ellos, era la guardiana de esa vida. El amanecer del día siguiente trajo consigo una luz diferente a la mansión Castelli. No era solo el sol filtrándose por las cortinas de seda. Era una claridad nueva en la atmósfera, como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro de alivio que llevaba meses contenido. La transformación comenzó a las 8 de la mañana en punto y fue radical, casi violenta en su rapidez, rompiendo los protocolos rígidos que habían regido la vida doméstica durante décadas.
Alejandro había dado órdenes estrictas a Alberto, el mayordomo, antes de caer rendido en su despacho por unas pocas horas de sueño. Cuando el personal de servicio se alineó en la cocina para recibir las instrucciones del día, la noticia cayó como una bomba. Rosario Vega ya no era empleada de limpieza. Nadie debía pedirle que fregara un plato, nadie debía mirarla con desdén y, sobre todo, nadie debía interferir en su acceso a cualquier parte de la casa. La mudanza de Rosario fue un evento surrealista. Alberto, un hombre de 60 años acostumbrado a la jerarquía inamovible de la alta sociedad, se encontró cargando la maleta vieja y deshilachada de Rosario. Caminaron juntos, no hacia la salida de servicio, sino hacia el ala este de la mansión reservada para los huéspedes de honor y familiares cercanos. Rosario caminaba detrás de él, apretando el paso, sintiéndose pequeña en medio de tanta grandeza, con las manos protegiendo su vientre como si temiera que las paredes de caoba se le vinieran encima. «Aquí estamos, señora Rosario», dijo Alberto, abriendo una puerta doble al final del pasillo alfombrado. Rosario se detuvo en el umbral, boquiabierta. La habitación era más grande que toda la casa donde había crecido. Tenía un balcón privado con vistas al jardín de rosas, una cama king size con dosel y un baño privado con acabados en mármol rosa. Pero lo que más la impactó no fue el lujo, sino la cuna. Alejandro había ordenado trasladar la cuna de Santino allí, junto a la cama grande, para que ella pudiera vigilarlo noche y día. «Don Alejandro pensó que sería más cómodo para usted tener al niño cerca», explicó Alberto, con un tono respetuoso que a Rosario le resultaba ajeno e incómodo. «También ha ordenado que se deshaga de esto». El mayordomo señaló con un gesto discreto el uniforme azul sintético que Rosario llevaba puesto. Sobre la cama había varias cajas de una boutique exclusiva de maternidad. Alejandro, en su eficiencia empresarial, había mandado traer ropa cómoda, vestidos de algodón orgánico, batas de seda y zapatillas acolchadas. Nada de poliéster, nada que pudiera irritar la piel de Santino o incomodar a la madre sustituta. Rosario tocó las telas con incredulidad. «Esto es demasiado, don Alberto. Yo no puedo aceptar esto. Parezco una señora». «Usted es la persona más importante de esta casa ahora mismo, Rosario», dijo una voz grave desde la puerta. Alejandro estaba allí, impecablemente vestido para ir a la oficina, pero con una expresión mucho menos severa que la del día anterior. Entró en la habitación y miró a Santino, que dormía plácidamente en la cuna tras haber sido alimentado al amanecer. «No es un regalo, Rosario. Es una herramienta de trabajo», dijo Alejandro, tratando de mantener un tono profesional para ocultar su propia vulnerabilidad. «Necesito que esté cómoda, necesito que esté tranquila. Su estrés pasa a la leche, y esa leche va a mi hijo. Así que, por favor, póngase lo que quiera, coma lo que se le antoje y pida lo que necesite». Ese día marcó el inicio de una rutina extraña y fascinante. La barrera invisible que separaba a los de arriba de los de abajo se disolvió. Rosario, vestida ahora con un traje premamá color lavanda, se paseaba por los salones con Santino en brazos. Al principio se sentaba en el borde de las sillas, temerosa de arrugar los cojines, pero poco a poco, guiada por la necesidad del bebé, comenzó a ocupar el espacio. La hora del almuerzo fue el primer gran desafío social. Alejandro regresó a casa, algo inusual en él, para supervisar el estado del niño. La mesa del comedor principal, una superficie de caoba para 12 comensales, estaba puesta. «Siéntese, Rosario», indicó Alejandro, señalando la silla a su derecha. Rosario vaciló. Al fondo, vio a 2 de sus antiguas compañeras de limpieza, mirando desde la puerta batiente de la cocina, cuchicheando con expresiones de envidia y asombro. «Señor, yo puedo comer en la cocina, de verdad. Es más rápido. Santino necesita estar aquí»,
Y usted viene con Santino. Siéntese. La comida transcurrió en un silencio tenso, pero revelador. Alejandro observaba cómo Rosario comía con timidez, preocupada por usar el tenedor correcto, mientras con una mano mecía el cochecito del bebé a su lado. Él se dio cuenta de que no sabía nada de la mujer que estaba salvando a su hijo. «¿Cómo se llamará el suyo?», preguntó Alejandro de repente, rompiendo el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Rosario se sobresaltó y tragó rápido. Sonrió y su rostro se iluminó de una manera que hizo que Alejandro apartara la vista por un segundo. «Mateo, señor. Se llamará Mateo. Significa regalo de Dios». «Mateo», repitió Alejandro asintiendo. «Es un buen nombre, fuerte. Mi marido, que en paz descanse, lo eligió antes de irse», dijo ella en voz baja. Alejandro se detuvo con la copa de vino a medio camino. No sabía que era viuda. Asumió, con sus prejuicios habituales, que quizás era madre soltera o que el padre se había ido. Saber que compartían el mismo dolor, la misma viudez reciente, creó un puente invisible entre los dos extremos de la mesa. «Lo lamento», dijo él sinceramente. «Santino también». «Bueno, usted sabe». «Lo sé, señor. Por eso se entienden tan bien. Los dos tienen una herida al principio de la vida, pero se van a curar. La leche cura muchas cosas, no solo el hambre». Esa tarde, la transformación de la casa se completó cuando Alejandro llegó al salón principal y encontró a Rosario sentada en el sofá de terciopelo francés, con los pies en alto por la hinchazón de su embarazo, y Santino pegado a su pecho. No había uniformes, no había guantes amarillos, solo había una escena de maternidad pura, iluminada por el sol de la tarde. Alejandro se quedó en el marco de la puerta, observando. Por primera vez en meses, la mansión no parecía un mausoleo frío. Parecía un hogar. Santino había ganado peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas. El alto riesgo se estaba convirtiendo en esperanza gracias a la mujer que tarareaba una canción de cuna popular, una canción de pueblo, en el salón más caro de la ciudad. La paz, sin embargo, es frágil en un mundo donde las apariencias pesan más que la vida misma. La burbuja de tranquilidad que se había creado en la mansión Castelli durante la última semana estaba a punto de ser pinchada por la aguja más afilada de la alta sociedad. Doña Victoria Castelli, la tía paterna de Alejandro. Victoria era una mujer de 65 años, matriarca de la vieja escuela, de esas que creen que el linaje se lleva en la sangre y que la mezcla de clases es una aberración contra la naturaleza. No había visitado a Alejandro desde el funeral de su esposa, alegando que el ambiente de tristeza le hacía mal al cutis. Pero las noticias vuelan, incluso, o especialmente, entre el servicio doméstico. Alguien había hablado. El rumor de que el heredero Castelli estaba siendo amamantado por una criada había llegado a sus oídos como una blasfemia. Era viernes por la tarde. Rosario estaba en la sala de música, el lugar más soleado de la casa. Se sentía más confiada ahora. Santino había recuperado casi medio kilo, un logro monumental. Ella estaba sentada en una butaca orejera, con la blusa abierta, dándole de comer al bebé, mientras le hablaba suavemente sobre su hermanito Mateo, que pateaba desde dentro. Era una escena íntima, sagrada. El sonido de unos tacones golpeando con fuerza el mármol del vestíbulo rompió la armonía. No hubo anuncio previo. Las puertas dobles de la sala de música se abrieron de par en par con un golpe teatral. «Quiero verlo con mis propios ojos», tronó una voz chillona. Doña Victoria entró como un vendaval, seguida por un Alberto pálido y nervioso que intentaba inútilmente detenerla. «Señora Victoria, por favor, el señor Alejandro está en una videoconferencia, no puede...» «¡Aparta, inútil!». Victoria ignoró al mayordomo y clavó su mirada en la butaca.
Rosario, asustada, intentó cubrirse rápidamente con una manta de lana, protegiendo a Santino, que se sobresaltó y soltó el pecho con un gemido de protesta. «¡Dios santo!», exclamó Victoria, llevándose una mano enguantada en seda al pecho, como si acabara de presenciar un asesinato. «Es cierto, los rumores eran ciertos». Victoria avanzó hacia Rosario con una expresión de asco absoluto. «¿Tú eres la sirvienta?», preguntó escaneándola de arriba abajo con desprecio. «¿Qué haces sentada en ese mueble, Luis XV? Levántate ahora mismo, estás contaminando la tapicería». «Señora, el niño está comiendo», balbuceó Rosario, abrazando fuerte a Santino, que empezaba a llorar por la tensión ambiental. «¡Calla! No me dirijas la palabra igualada». Victoria se giró hacia el pasillo. «¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Sal de donde estés! Tu casa se ha convertido en un zoológico». Alejandro apareció en el umbral segundos después, alertado por los gritos. Había salido de su despacho corriendo, temiendo una emergencia médica con el niño. Al ver a su tía, su expresión cambió de preocupación a una furia fría. «¡Tía Victoria!», dijo controlando su respiración. «Nadie te anunció». «Y menos mal que vine sin avisar», replicó ella señalando a Rosario con un dedo acusador. «Mira esto, Alejandro, es grotesco. Tienes a una mujer de la limpieza, una campesina embarazada, con las tetas al aire en el salón principal, dándole de comer a un Castelli como si fuera un animal de granja». Rosario bajó la cabeza, las lágrimas de humillación quemándole los ojos. Quiso levantarse e irse, huir a su cuarto, pero Alejandro levantó una mano deteniéndola. «No se mueva, Rosario», ordenó él con voz suave pero firme. Luego se giró hacia su tía y su tono cambió a acero puro. «Tía, te voy a pedir que bajes la voz. Estás asustando a mi hijo». «Esa mujer es la que asusta a tu hijo», insistió Victoria, acercándose peligrosamente a la butaca. «¿Es que no tienes sentido común? Es antihigiénico, es promiscuo, seguramente está enferma, o su leche es de mala calidad. Mira de dónde viene. Esta gente come grasa y harina. ¿Eso quieres para el futuro dueño de la empresa?» Victoria hizo ademán de tomar al bebé. «Dame a ese niño. Vamos a darle un biberón decente ahora mismo y a despedir a esta aprovechada». «¡No!», gritó Rosario, girándose para proteger al bebé con su cuerpo. Fue un acto reflejo, instintivo. «¿Te atreves a gritarme?». Victoria levantó la mano, dispuesta a abofetear a la empleada por su insolencia. «¡Tía, basta!». El grito de Alejandro fue tan potente que hizo vibrar los cristales de la vitrina. Alejandro cruzó la sala en 3 zancadas largas y se interpuso entre su tía y Rosario, creando un muro humano. Su rostro estaba rojo de ira, pero sus ojos estaban fijos en los de Victoria, con una determinación que ella nunca había visto en su sobrino. «Ni se te ocurra tocarla», siseó Alejandro. «Ni a ella ni a mi hijo. Alejandro, por el amor de Dios, reacciona». Victoria cambió de táctica, intentando sonar razonable. «Sé que estás dolido por la muerte de tu esposa. Sé que estás vulnerable. Esta mujer lo sabe. Te está manipulando. Se está aprovechando de tu dolor para vivir como una reina. Mírala, vestida con ropa cara, sentada aquí. Es una trepadora». Alejandro se rió, una risa seca y sin humor. «¿Trepadora?», repitió negando con la cabeza. «Tía, hace una semana mi hijo se estaba muriendo, literalmente muriendo. Tus famosos médicos, esos que cobran $1000 la consulta, no pudieron hacer nada. Mis millones no pudieron hacer nada». Alejandro se giró y miró a Rosario, que lloraba silenciosamente, acariciando la cabeza de Santino para calmarlo. «Esa mujer a la que llamas sirvienta y sucia, ella le salvó la vida cuando yo lo había desahuciado.
Ella tenía la cura en su cuerpo y se la dio sin pedir un centavo a cambio. Ella lo ama más de lo que tú o cualquiera de esta familia lo ha amado jamás. Es su trabajo, escupió Victoria con desdén. No, su trabajo era limpiar el piso que estás pisando, corrigió Alejandro. Lo que hace ahora no tiene precio. Es la madre de leche de mi hijo, y en esta casa Rosario tiene el rango que yo decida darle. Y te aseguro, tía, que en este momento su rango es mucho más alto que el tuyo. Victoria abrió la boca, indignada, boqueando como un pez fuera del agua. Me estás echando a tu propia sangre por defender a una criada. Te estoy pidiendo que te vayas si no eres capaz de mostrar respeto, dijo Alejandro, señalando la puerta. Si vuelves a insultar a Rosario o a mirar con asco cómo se alimenta mi hijo, no volverás a entrar en esta mansión. ¿Queda claro? El silencio que siguió fue absoluto. Victoria miró a su sobrino, luego miró a Rosario y entendió que había perdido. Alejandro ya no era el viudo deprimido y manipulable. Era un padre león defendiendo a su manada, y curiosamente, la empleada era ahora parte de esa manada. «Te arrepentirás, Alejandro», dijo Victoria con frialdad, ajustándose el abrigo de pieles. «Cuando te robe o te meta en un escándalo, no vengas llorando a la familia». Con un último golpe de tacones, la tía salió de la sala. Alberto cerró las puertas tras ella, dejando un eco metálico. Alejandro exhaló, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo. Se giró hacia Rosario. Ella estaba temblando visiblemente. «Perdóneme, señor, yo no quería causar problemas con su familia», sollozó ella. «Quizás la señora tiene razón. Quizás no debería estar aquí en el salón». Alejandro se arrodilló frente a la butaca, quedando a la altura de Rosario y del bebé. Puso una mano suavemente sobre el hombro de ella. «Míreme, Rosario». Ella levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de miedo e inseguridad. «Usted se queda aquí, en el salón, en el jardín, en donde usted quiera». Alejandro le secó una lágrima de la mejilla con su pulgar, un gesto de intimidad que sorprendió a ambos. «Usted es la única razón por la que esta casa no está de luto hoy. Que el mundo diga lo que quiera, usted y yo, nosotros vamos a sacar a este niño adelante, y a Mateo también». Rosario asintió, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con la lactancia. Por primera vez se sintió protegida. Santino, ajeno a la batalla de clases que acababa de librarse sobre su cabeza, volvió a buscar el pecho, hambriento y seguro. Alejandro se quedó allí, arrodillado, viendo comer a su hijo, sabiendo que acababa de declarar la guerra a su propio mundo, y que no le importaba en absoluto. Parte 9. Pero la victoria sobre los prejuicios sociales no garantizaba la victoria sobre la biología. Las semanas pasaron y la barriga de Rosario creció hasta el punto de que caminar se volvió una tarea titánica. Estaba entrando en el 8º mes, y el esfuerzo doble de gestar un bebé y amamantar a otro estaba empezando a cobrarle una factura física devastadora. Rosario intentaba ocultarlo. No quería preocupar a don Alejandro, quien se desvivía por atenderla. Se levantaba cada 3 horas en la noche para alimentar a Santino, aunque sus propios riñones le dolían como si tuviera cuchillos clavados en la espalda. Sus tobillos estaban tan hinchados que ya no le cabían las zapatillas que Alejandro le había comprado. A veces veía luces parpadeantes en los bordes de su visión y un zumbido constante se instalaba en sus oídos. «¿Se siente bien, Rosario?», le preguntaba Alejandro a menudo, notando su palidez. «Sí, señor, es solo el cansancio normal. El embarazo ya pesa», mentía ella con una sonrisa débil, mientras le entregaba a Santino después de la toma. Pero una tarde de tormenta, muy similar a aquella en la que todo comenzó, el cuerpo de Rosario dijo, «Basta». Estaba en la habitación del bebé, cambiando a Santino. De repente, un dolor agudo
cegador le atravesó la cabeza. Fue como un relámpago interno. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Intentó agarrarse a la cuna, pero sus manos no respondieron. «¡Señor!», intentó gritar, pero solo salió un susurro. Rosario se desplomó. Cayó pesadamente sobre la alfombra gruesa, inconsciente. Santino, asustado por el ruido sordo, comenzó a llorar en el cambiador. Seguro gracias a las correas, pero solo y aterrorizado. Alejandro, que estaba en el pasillo revisando unos correos en su tablet, escuchó el golpe. Un instinto que había desarrollado en las últimas semanas lo hizo correr. Entró en la habitación y encontró la pesadilla. Rosario en el suelo, convulsionando levemente. «¡Rosario!», gritó tirando la tablet. Se arrodilló junto a ella. Estaba ardiendo en fiebre, pero su piel estaba fría y húmeda. Sus ojos estaban en blanco. Alejandro le tomó el pulso. Era errático, galopante. «¡Alberto! ¡Llama a la ambulancia! ¡Ahora!», gritó con una fuerza que desgarró su garganta. La ambulancia llegó en tiempo récord. Los paramédicos entraron con camillas y equipos. Alejandro no se separó de ella ni un segundo, sosteniendo su mano mientras la subían al vehículo. «Presión arterial 200/120. Es una crisis hipertensiva severa». «Eclampsia», dijo uno de los paramédicos con urgencia. «Señor, tenemos que correr. La madre y el feto están en peligro crítico». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Subió a la ambulancia, dejando a Santino al cuidado de Alberto con instrucciones precisas. Mientras la sirena aullaba por las calles mojadas de la ciudad, Alejandro miraba el rostro pálido de Rosario. «Se ha desgastado por mí», pensó con horror. «Le ha dado toda su energía a mi hijo y no se guardó nada para ella». La culpa lo golpeó más fuerte que cualquier acusación de su tía. Rosario había cumplido su parte del trato con creces, dándolo todo, hasta su propia salud. Ahora, en esa camilla, la vida de ella y la de su hijo Mateo pendían de un hilo muy fino. Y Alejandro supo, en ese viaje frenético hacia el hospital, que daría toda su fortuna, cada centavo, con tal de que ella abriera los ojos. Porque ya no era solo la nodriza, era la mujer que le había enseñado a amar de nuevo. Las puertas de urgencias del Hospital Metropolitano se abrieron con un estruendo metálico ante el paso frenético de la camilla. Alejandro corría al lado, aferrado a la barandilla de metal, sus zapatos de suela italiana resbalando sobre el linóleo encerado. Todo era un borrón de luces blancas, gritos médicos y el pitido incesante de las máquinas portátiles que monitoreaban el corazón de Rosario. «Necesito un quirófano disponible. Código rojo en obstetricia», gritaba el médico de la ambulancia mientras empujaban la camilla por el pasillo. «¿Qué pasa? ¿Por qué no despierta?», preguntaba Alejandro, con la voz quebrada por el pánico. Nadie le respondía. En ese pasillo, su apellido y su cuenta bancaria no significaban nada. Solo importaban los signos vitales que caían en picado. Llegaron a una puerta doble con un cartel de «Acceso restringido». Una enfermera detuvo a Alejandro en seco, poniendo una mano firme en su pecho. «Hasta aquí, señor. No puede pasar. Es mi familia», gritó él, la mentira saliendo de su boca con la naturalidad de una verdad absoluta. En ese momento lo era. «Lo siento, señor. Necesitamos trabajar. Si entra, nos estorba. Espere afuera». La puerta se cerró en su cara, dejándolo solo en el pasillo aséptico. Alejandro se quedó mirando su propia mano, la que había sostenido la de Rosario hace unos segundos. Estaba temblando. Se pasó las manos por el pelo, despeinándose, y caminó en círculos, sintiendo que el aire del hospital era demasiado denso para respirar. 10 minutos después, que parecieron 10 años, salió un médico mayor, con bata blanca y expresión grave. Se quitó las gafas y buscó a Alejandro con la mirada. «¿Familiares de la señora Vega?» Soy yo. Soy su patrón, pero me hago cargo de todo», dijo Alejandro acercándose.
Dígame la verdad, sin rodeos. El médico suspiró y miró la carpeta que tenía en la mano. La paciente presenta un cuadro severo de preeclampsia que ha evolucionado a un síndrome de GLP. Es una complicación grave del embarazo. Su presión arterial está por las nubes, sus riñones están fallando y hay riesgo de daño hepático. ¿Se va a poner bien?, interrumpió Alejandro. Estamos haciendo lo posible para estabilizarla, señor Castelli. El médico lo reconoció, cambiando ligeramente el tono a uno más deferente, pero igualmente sombrío. Pero hay un factor agravante. La paciente presenta un estado de agotamiento físico extremo y una desnutrición leve pero significativa para su estado de gestación. Alejandro sintió un golpe en el estómago. Desnutrición. Su cuerpo ha estado consumiendo reservas que no tenía, explicó el médico. Producir leche materna consume una cantidad inmensa de energía metabólica. Gestar un bebé de 8 meses consume aún más. Hacer ambas cosas al mismo tiempo, sin un descanso absoluto y una dieta hipercalórica controlada. Bueno, ha llevado su cuerpo al límite del colapso. Básicamente, se ha vaciado a sí misma para alimentar a otros. Alejandro retrocedió hasta chocar con la pared fría. La culpa le cayó encima como una losa de concreto. Él había visto cómo Santino engordaba, cómo sus mejillas se ponían rosadas, cómo la vida volvía a su hijo, y no se había dado cuenta de que esa vida estaba siendo drenada directamente de Rosario. Ella le había dado a su hijo su propia fuerza vital, gramo a gramo, gota a gota, hasta quedarse sin nada. «Soy un monstruo», susurró Alejandro para sí mismo, cubriéndose la cara con las manos. «Tenemos que tomar decisiones rápidas», continuó el médico, ignorando el momento de contrición del millonario. «Estamos intentando bajarle la presión con medicamentos, pero la única cura real para la preeclampsia es el parto. Sin embargo, el bebé de ella aún es prematuro. Si inducimos el parto ahora con ella tan débil, ambos corren riesgo. Si esperamos, sus riñones podrían colapsar definitivamente». «¿Qué necesita?», preguntó Alejandro levantando la vista. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. «No me hable de seguros, ni de protocolos. Tráigame a los mejores. Si necesita un equipo de Suiza, mando mi avión ahora mismo. Si necesita una máquina que no existe en este país, la compro». «Lo que ella necesita ahora es tiempo y cuidados intensivos», dijo el médico. «La hemos trasladado a la UCI. Vamos a intentar ganar 48 horas para inyectarle esteroides y madurar los pulmones de su bebé. Pero esas 48 horas son críticas. Si vuelve a convulsionar, tendremos que operar de emergencia y las probabilidades no son buenas». Alejandro asintió. Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente personal. «Quiero que bloquees mi agenda. Toda. Cancela la reunión con los inversores japoneses, cancela todo. No existo para la empresa hasta nuevo aviso y quiero que hables con el director del hospital. Quiero la mejor suite de cuidados intensivos. Quiero enfermeras privadas 24 horas solo para ella. Y quiero que traigas a Santino con Alberto. Sí, aquí al hospital. No me importa si está prohibido. Haz que suceda». Esa noche, el Hospital Metropolitano vio algo que nunca había visto. El dueño de Industrias Castelli no estaba en una sala de juntas ni en un club de golf. Estaba sentado en una silla de plástico incómoda al lado de una cama de terapia intensiva, sosteniendo la mano de una mujer llena de cables y tubos, susurrándole promesas de redención. Rosario despertó en un mundo blanco y silencioso. No había dolor, solo una pesadez inmensa en todo el cuerpo, como si estuviera hecha de plomo. El zumbido constante en sus oídos había desaparecido, reemplazado por el bip rítmico de un monitor cardíaco. Intentó abrir los ojos, pero los párpados le pesaban toneladas. Sintió algo cálido envolviendo su mano derecha, algo firme y seguro. Forzó la vista y poco a poco la imagen se enfocó.
Alejandro estaba allí. Pero no era el Alejandro impecable de siempre. Tenía la camisa arremangada hasta los codos, la corbata desaparecida y una sombra de barba de 2 días en el rostro. Dormitaba en una silla al lado de su cama, con la cabeza apoyada en el colchón, pero su mano no soltaba la de ella. «Señor», intentó decir Rosario. Su voz salió como un graznido seco. Alejandro se despertó al instante como si tuviera un radar sintonizado con ella. Se enderezó, parpadeando, y al verla con los ojos abiertos, una sonrisa de alivio puro iluminó su cara cansada. «Rosario, gracias a Dios. No hable, no se esfuerce». Él se levantó rápidamente, tomó un vaso con agua y una pajita flexible, y se lo acercó a los labios con una delicadeza extrema. «Beba despacio, solo un sorbo». Rosario bebió. El agua fresca fue como un bálsamo. Recordó de golpe lo que había pasado, el dolor de cabeza, el desmayo. Llevó su mano libre, llena de vías intravenosas, hacia su vientre. «Mi bebé», susurró con pánico. «Está bien, Mateo está bien», se apresuró a decir Alejandro, acariciando su hombro para calmarla. «Está monitoreado. Escuche». Alejandro señaló el monitor fetal que emitía un sonido rápido, como el galope de un caballo pequeño. «Ese es su corazón, fuerte como un roble». Rosario cerró los ojos y soltó una lágrima de alivio. Luego abrió los ojos de nuevo y buscó por la habitación. «¿Y Santino? ¿Quién le dio de comer? Él no quiere el biberón. Va a llorar». Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Incluso allí, al borde de la muerte conectada a 1000 máquinas, su primera preocupación era el hijo de él. Alejandro tomó una toalla húmeda y comenzó a limpiarle suavemente el sudor de la frente a Rosario, invirtiendo los papeles de toda una vida. El patrón sirviendo a la empleada. «Santino está aquí, en la sala de espera privada, con Alberto y una enfermera que contraté solo para cargarlo», dijo Alejandro suavemente. «Comió un poco de fórmula especial. No le gustó, protestó mucho, pero comió porque tenía hambre. Pero no se preocupe por él ahora. Ahora le toca a usted». «Usted no debería estar aquí, señor», dijo Rosario débilmente. «Esto no es lugar para usted. Huele a enfermo». «Este es exactamente el lugar donde debo estar», respondió Alejandro con firmeza. Acercó la silla y se sentó de nuevo, mirándola a los ojos con una intensidad que la desarmó. «Rosario, usted casi se muere. Los médicos dicen que fue por el esfuerzo, por darlo todo. Usted salvó a mi hijo y casi paga con su vida y la de Mateo». Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. «Nunca me voy a perdonar no haber visto lo cansada que estaba. Estaba tan feliz viendo a Santino revivir que me volví ciego ante su sacrificio». «No se culpe», dijo ella, apretando débilmente la mano de él. «Lo hice con gusto. El amor no cansa, señor. Lo que cansa es el cuerpo». «Pues ahora yo voy a ser su cuerpo», declaró Alejandro. «He hecho una promesa, Rosario, y los Castelli cumplimos nuestras promesas, aunque a veces tardemos en darnos cuenta de lo que es correcto. Usted cuidó de mi sangre, ahora yo voy a cuidar de la suya». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana de la habitación que daba a una vista panorámica de la ciudad bajo la lluvia. «He convertido esta habitación en su suite privada. Los mejores especialistas del país están en la puerta y he ordenado preparar la sala de neonatología con el equipo más avanzado del mundo para cuando nazca Mateo. No le va a faltar nada, absolutamente nada. Si necesita sangre, le doy la mía. Si necesita un riñón, le doy uno de los míos». Rosario lo miraba, atónita. Nunca había visto a un hombre tan poderoso parecer tan humilde y tan decidido al mismo tiempo. «Señor, solo quiero que mi hijo nazca bien. Es lo único que tengo. No tengo dinero, no tengo casa propia». «Tiene una casa», la cortó él, girándose.
Mi casa es su casa. Y no lo digo como una frase hecha. Usted ya no es mi empleada, Rosario. Usted es mi familia. Entiéndalo bien. Cuando salga de aquí, usted y Mateo no volverán al cuarto de servicio. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era Alberto, el mayordomo, empujando una cuna hospitalaria transparente. Dentro estaba Santino. El bebé estaba despierto, inquieto, chupándose el puño. «Señor, disculpe. El niño no deja de llorar y la enfermera dice que no logra calmarlo», susurró Alberto, apenado. Al escuchar la voz de Alberto, o quizás al sentir la presencia cercana, Santino giró la cabeza hacia la cama donde estaba Rosario. Sus ojos se abrieron y soltó un gorgoteo. «Acérquelo, por favor», pidió Rosario intentando incorporarse, aunque las máquinas pitaron en protesta. «No, no se mueva», dijo Alejandro, corriendo a ayudarla. Ajustó la cama electrónica para elevarle el respaldo. «Alberto, trae al niño aquí». Alejandro tomó a Santino de la cuna y lo depositó con cuidado en el hueco del brazo de Rosario, evitando los cables. El efecto fue instantáneo. Santino suspiró, un sonido profundo de paz, y apoyó su mejilla contra el hombro de Rosario, cerrando los ojos. No pidió comida, solo quería estar allí, quería a su madre de leche. Rosario olió la cabecita del bebé y sonrió, cerrando los ojos también. «¿Lo ve, señor? Él me da fuerza a mí también. Es medicina mutua». Alejandro observó la escena. La mujer humilde, enferma y agotada, dando paz a su heredero millonario simplemente con su presencia. Comprendió entonces que el dinero podía comprar la cama de hospital, los médicos y los medicamentos, pero no podía comprar eso. Eso era gracia divina. «Descanse, Rosario», dijo Alejandro, sentándose de nuevo y vigilando los monitores como un centinela. «Yo vigilo. Yo cuido de los tres». Las horas pasaron en una tensa calma. Alejandro aprendió a leer los números del monitor mejor que las cotizaciones de la bolsa. Aprendió a humedecer los labios de Rosario con gasas. Aprendió a cambiar los pañales de Santino allí mismo sobre una mesita auxiliar, torpemente pero con amor, para no tener que sacar al niño de la habitación y angustiar a Rosario. Pero la calma era solo el preludio de la tormenta final. A las 3 de la mañana del segundo día, el monitor de presión arterial de Rosario comenzó a pitar furiosamente. Los números subían: 180, 110, 190, 120. Rosario comenzó a agitarse en la cama, gimiendo de dolor, llevándose las manos a la cabeza. «¡Me duele!», gritó ella. «¡Me va a estallar!». Alejandro presionó el botón de emergencia con fuerza. «¡Ayuda! ¡Aquí!». El equipo médico entró en tropel. El doctor principal miró el monitor y luego a Alejandro. «Se acabó el tiempo, señor Castelli. El hígado está sufriendo. Tenemos que operar ya. Es ahora o los perdemos a los dos». «¿Cesárea?», preguntó Alejandro pálido. «De emergencia. Vamos a quirófano. Muévanla». Mientras se llevaban la cama a toda velocidad, separando a Rosario de Santino, ella estiró la mano hacia Alejandro. «Prométame», gritó ella entre el dolor y la confusión. «Prométame que cuidará a Mateo si yo no salgo». Alejandro corrió al lado de la camilla hasta las puertas batientes del quirófano, aferrando su mano hasta el último segundo posible. «No va a pasar nada. Usted va a salir. Pero le juro por mi vida que Mateo será como mi hijo. ¡Lo juro!». Sus manos se separaron, las puertas se cerraron, la luz roja de En Cirugía se encendió sobre el pasillo. Alejandro se quedó allí, solo de nuevo, con el peso de 2 vidas sobre sus hombros y el eco de su juramento resonando en el silencio estéril del hospital. La verdadera prueba de fuego acababa de comenzar. El pasillo de espera fuera de los quirófanos del Hospital Metropolitano era un purgatorio de luces blancas y silencio artificial. Alejandro Castelli, el hombre que solía controlar el destino de miles de empleados con una sola firma,
Ahora caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, midiendo los 6 metros de baldosas que lo separaban de la puerta batiente por donde se habían llevado a Rosario. Cada minuto que pasaba era una tortura. Alberto, el fiel mayordomo, estaba sentado en una esquina, meciendo el carrito donde Santino dormía, ajeno al drama que decidía su futuro. El bebé había encontrado paz, pero Alejandro sentía que se estaba desmoronando. Miraba el reloj de pared. Habían pasado 40 minutos. 40 minutos desde que la mujer que le había devuelto la vida a su hijo había entrado en ese cuarto frío para que le abrieran el vientre. De repente las puertas se abrieron de golpe. No salió un médico caminando con calma. Salió un equipo corriendo, empujando una incubadora portátil de transporte. Alejandro se lanzó hacia ellos, bloqueándoles el paso. ¿Qué pasa? ¿Es el bebé? Una enfermera se detuvo un segundo, con la cara cubierta por la mascarilla, pero sus ojos denotaban urgencia. Es el niño, prematuro de 34 semanas, con dificultad respiratoria severa. Tenemos que llevarlo a la UCI neonatal para intubarlo ahora mismo. Alejandro miró a través del plástico transparente de la incubadora. Allí estaba Mateo. Era diminuto, mucho más pequeño que Santino. Tenía la piel rojiza y arrugada, y su pecho se hundía violentamente en un esfuerzo desesperado por capturar oxígeno. Era la viva imagen de la fragilidad. ¡Sálvenlo!, gritó Alejandro mientras corrían con la incubadora. ¡Hagan lo que sea! El equipo desapareció por el pasillo. Alejandro se quedó solo de nuevo frente a las puertas del quirófano. Y Rosario pensó con terror. Si el bebé había salido, ¿por qué no salía nadie a informarle sobre ella? Pasaron otros 20 minutos agonizantes. Finalmente, el cirujano jefe salió. No traía buenas noticias. Su bata verde estaba manchada de sangre oscura en la zona abdominal y se quitaba los guantes con movimientos lentos y pesados. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «Doctor». Alejandro apenas pudo pronunciar la palabra. El médico se bajó la mascarilla y suspiró. Parecía agotado. «Señor Castelli, el bebé está en neonatología. Es fuerte, pero necesitará soporte ventilatorio unas semanas. Pero la madre...» El médico negó con la cabeza. «La situación de Rosario es crítica». «¿Qué significa crítica?», exigió saber Alejandro, agarrando al médico por los hombros de la bata, olvidando toda etiqueta. «No me hable con eufemismos». Tuvo una hemorragia masiva después de la extracción del bebé. Su útero no se contraía. Además, su hígado empezó a fallar por el síndrome de HELP. Perdió mucha sangre, muchísima. Entró en shock hipovolémico 2 veces en la mesa. «¿Está muerta?», preguntó Alejandro con la voz convertida en un hilo. «No, pero está en coma inducido. Su cuerpo está devastado. Necesitamos un medicamento específico, un factor de coagulación recombinante que es muy escaso, y plaquetas compatibles de inmediato. El banco de sangre del hospital está al límite debido a un accidente de autobús que llegó a urgencias hace 2 horas. Estamos pidiendo a otros hospitales, pero el tráfico por la tormenta...» «¡Al diablo con el tráfico!», rugió Alejandro, sacando su teléfono satelital del bolsillo. «Dígame el nombre del medicamento. Dígame qué necesita». «Factor septe activado y sangre O negativo». «Pero señor, tardarán horas en traerlo de otro centro y ella tiene minutos». Alejandro marcó un número sin mirar. «Capitán», gritó al teléfono. «Quiero el helicóptero de la empresa en el aire ya. Ahora mismo. Vas a volar al Hospital Central y recoger un cargamento médico. Tienes autorización para aterrizar en la azotea de este hospital, aunque tengas que tirar las antenas. Me importa un comino la tormenta. Si no estás aquí en 15 minutos, despídete de tu licencia de vuelo». Colgó y miró al médico con ojos que ardían. «El medicamento viene en camino por aire, y la sangre...» Alejandro se remangó la camisa de seda blanca, exponiendo su brazo.
Yo soy O negativo. Soy donante universal. Señor Castelli, usted está alterado, no ha comido, no ha dormido. Intentó disuadirlo el médico. ¡Sáqueme la sangre!, ordenó Alejandro, empujando al médico hacia la sala de extracción. Toda la que necesite. Llénela con mi sangre si hace falta. Esa mujer le dio su leche a mi hijo, le dio su vida. Lo menos que puedo hacer es darle mi maldita sangre. 10 minutos después, Alejandro estaba tumbado en una camilla al lado de Rosario, en la unidad de cuidados intensivos. No había paredes de cristal entre ellos esta vez. Habían conectado una vía directa para la transfusión mientras esperaban el helicóptero con el factor de coagulación. Alejandro miraba el rostro de Rosario. Estaba más pálida que la cera, casi traslúcida. Los tubos del respirador artificial deformaban su boca. Parecía pequeña, vulnerable, tan lejos de la fuerza maternal que había demostrado en la mansión. «No te atrevas», susurraba Alejandro mientras sentía cómo su sangre salía de su cuerpo hacia el de ella. «No te atrevas a dejarme solo con 2 bebés, Rosario. No puedes hacerme esto. Hicimos un trato. Tú los alimentas, yo pago las cuentas. Ese era el trato. No te puedes ir». El sonido de las aspas del helicóptero hizo vibrar el edificio poco después. El medicamento llegó. Los médicos trabajaron frenéticamente alrededor de ella, inyectando el coagulante, ajustando los monitores. Alejandro fue apartado suavemente, mareado por la extracción de sangre y la adrenalina. Se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, justo enfrente de la puerta de cristal. Alberto se acercó y le puso a Santino en los brazos. El bebé estaba despierto, tranquilo. «Señor, tiene que comer algo», dijo Alberto, con lágrimas en los ojos. «No hasta que ella despierte», respondió Alejandro. Abrazó a Santino y cerró los ojos. Rezó. Él, que no había pisado una iglesia desde el funeral de su esposa, rezó con una fervorosa desesperación. Le pidió a su esposa muerta que no se llevara a Rosario. «No la necesitas allá arriba», pensó. «Aquí abajo la necesitamos más. Sus hijos la necesitan». Pasaron las horas más largas de la vida de Alejandro. La noche se convirtió en día. Los monitores pitaban. Las enfermeras entraban y salían con caras de póker. Al amanecer del tercer día, el médico salió. Se quitó la mascarilla y por primera vez sonrió levemente. «La hemorragia se detuvo, señor Castelli. Sus riñones han empezado a filtrar de nuevo. Es un milagro que haya aguantado. Tiene una voluntad de hierro». Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y besó la frente de Santino. «¿Puedo verla?» «Solo unos minutos. Está despertando de la sedación». Alejandro entró en la habitación. Rosario estaba abriendo los ojos lentamente. Estaba débil, destruida, pero estaba allí. Al verlo intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impedía. Se lo acababan de retirar, pero tenía la garganta inflamada. Alejandro se acercó y le tomó la mano. «Shh, tranquila, todo está bien». Rosario movió los labios, formando una palabra sin sonido. «Mateo». Alejandro sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Mateo es un luchador. Es igual de terco que su madre. Está en la incubadora, pero está respirando. Ya lo vi. Tiene tus ojos». Rosario cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su sien hacia la almohada. Apretó la mano de Alejandro con la poca fuerza que tenía. En ese apretón no había empleado y patrón. Había 2 seres humanos que habían cruzado el infierno juntos y habían salido vivos del otro lado. Alejandro supo entonces que su sangre ahora corría por las venas de ella, sellando un pacto que iba más allá de cualquier contrato laboral. Eran familia de sangre, literalmente. 1 año después. El jardín de la mansión Castelli estaba irreconocible.
Donde antes había setos recortados con una precisión geométrica y fría, ahora había juguetes de colores brillantes esparcidos sobre el césped inmaculado. Un castillo inflable se alzaba cerca de la fuente de mármol, y globos azules y amarillos decoraban los árboles centenarios. Era un día soleado, perfecto. El aire olía a asado y a pastel de vainilla. No era una fiesta exclusiva de la alta sociedad, aunque había algunos socios de Alejandro presentes, mirando todo con cierta perplejidad. La mayoría de los invitados eran el personal de la casa con sus familias, las enfermeras del hospital que habían atendido a Rosario, y por supuesto el centro de atención, los dos niños. Alejandro estaba de pie en la terraza, observando la escena con una copa de champán en la mano, pero con una sonrisa relajada que le quitaba 10 años de encima. Ya no llevaba trajes oscuros y rígidos. Vestía una camisa de lino blanca y pantalones beige, con las mangas arremangadas. En el centro del jardín, sobre una manta gigante de picnic, estaban Santino y Mateo. Ambos cumplían 1 año con pocos días de diferencia, y Alejandro había decidido celebrar una fiesta conjunta. Los niños eran un estudio en contrastes y similitudes. Santino, rubio y de piel clara como su padre, gateaba persiguiendo una pelota. Mateo, con su cabello oscuro y rizado y piel morena, intentaba ponerse de pie agarrándose de la pierna de una silla, riendo a carcajadas. Llevaban la misma ropa, unos petos de mezclilla y camisetas de rayas. Para el mundo exterior podían parecer primos o hermanos. Para Alejandro lo eran. «¡Cuidado, Mateo!», gritó una voz alegre. Rosario corrió por el césped y atrapó a Mateo justo antes de que se cayera de bruces. Ella estaba radiante. Había recuperado su peso, su salud y su brillo. Llevaba un vestido amarillo vaporoso que resaltaba su piel. Un homenaje sutil al color de los guantes que habían iniciado todo. Ya no había rastro de la mujer oprimida que limpiaba inodoros. Ahora era la administradora de la casa, la figura materna indiscutible y la confidente más cercana de Alejandro. Alejandro bajó las escaleras de la terraza y se acercó a ella. Rosario levantó a Mateo en un brazo y con el otro alcanzó a Santino, que había llegado gateando hasta sus pies, pidiendo atención. Con una fuerza maternal envidiable, sostuvo a los dos niños, uno en cada cadera. «Pesan, ¿verdad?», dijo Alejandro, llegando a su lado y acariciando la cabeza de Santino. «Pesan como el plomo, pero son el mejor peso del mundo», rió ella. «Mire a Santino, señor. ¿Quién diría que es el mismo bebé que no quería comer?» «Gracias a ti», dijo Alejandro mirándola con profunda gratitud. En ese momento, la música se detuvo y Alberto, el mayordomo, tocó una pequeña campana para anunciar el momento del pastel. Todos los invitados se reunieron alrededor de la mesa principal. Había 2 pasteles idénticos. Alejandro levantó la mano para pedir silencio. «Quiero decir unas palabras», comenzó, su voz proyectándose clara y fuerte. Hace 1 año, esta casa era un lugar de silencio y tristeza. Yo era un hombre que creía que el dinero podía arreglarlo todo, y estaba equivocado. Estuve a punto de perder lo más valioso que tenía. Miró a los invitados, deteniéndose un segundo en su tía Victoria, que había sido invitada con la condición estricta de comportarse. La mujer estaba en una esquina, bebiendo té con gesto adusto, pero presente al fin y al cabo, aceptando a regañadientes la nueva realidad. «La vida», continuó Alejandro, «me enseñó una lección de humildad a través de unos guantes de goma amarillos. Me enseñó que la sangre nos hace parientes, pero el amor y la leche nos hacen familia». Alejandro se giró hacia Rosario. «Rosario Vega no solo salvó a mi hijo Santino, dándole de su propio ser cuando él se moría de hambre. Ella me salvó a mí, me salvó de mi amargura y de mi soledad.
Y hoy, viendo a Santino y a Mateo crecer juntos como hermanos, sé que mi esposa, desde donde esté, está sonriendo. Tomó una copa y la alzó. Por Rosario, por la madre de leche, y por estos dos guerreros que son el futuro de esta casa. ¡Salud! ¡Salud!, respondieron todos al unísono. Rosario bajó la mirada, ruborizada pero feliz. Santino, en sus brazos, estiró la mano y le manchó la nariz con un poco de crema del pastel. Mateo, al ver esto, hizo lo mismo. Todos rieron. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y los invitados se iban, Alejandro y Rosario se quedaron sentados en un banco del jardín, viendo cómo los niños, ya agotados, dormían en un corralito acolchado bajo un árbol. ¿Se arrepiente, señor?, preguntó Rosario de repente, mirando el horizonte anaranjado. ¿De qué? De todo esto, de que la gente hable, de tener a la ex empleada viviendo como señora en su casa, de que su hijo llame mamá a una mujer como yo. Alejandro se giró y la miró seriamente. Santino te llama mamá porque tú eres su madre, Rosario. Madre es la que cría, la que alimenta, la que se queda despierta cuando hay fiebre. Tú te ganaste ese título con sudor y sangre. Y sobre lo que diga la gente, Alejandro se encogió de hombros. Que hablen, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué cosa?, preguntó ella. Tenemos verdad y tenemos vida. Alejandro sacó algo de su bolsillo. Era una foto antigua, pequeña y arrugada. Era la foto que Rosario tenía pegada en la pared de su cuarto de servicio el día que casi se fue. Una foto de su marido fallecido. Alejandro la había mandado a restaurar y enmarcar en plata. «Para que Mateo sepa quién fue su padre», dijo él, entregándosela. Rosario tomó el marco con manos temblorosas. «Gracias, Alejandro», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez sin el don o el señor, un desliz que sonó perfectamente natural. «De nada, Charito». Se quedaron en silencio, disfrutando de la brisa. Alejandro miró hacia la ventana de su despacho. Allí, visible a través del cristal, estaba el retrato al óleo de su esposa fallecida. Por un momento, con el juego de luces del atardecer, pareció que la mujer del cuadro guiñaba un ojo. Alejandro sonrió y volvió la vista a los niños. Santino y Mateo dormían abrazados, una pierna de uno sobre el otro, respirando al mismo ritmo. El hijo del millonario y el hijo de la empleada, hermanos de leche, indistinguibles ante los ojos de Dios y, finalmente, indistinguibles ante los ojos de su padre. «Vamos adentro», dijo Alejandro poniéndose de pie y ofreciéndole la mano a Rosario. «Empieza a refrescar y estos dos campeones necesitan su cena». Rosario aceptó su mano. Se levantaron juntos, recogieron a los niños dormidos y caminaron hacia la mansión iluminada, dejando atrás las sombras del pasado para entrar en una casa que, por fin, estaba llena de luz. Fin.